Bienvenidos. Hoy abordaremos un tema muy importante en la materia de fisiología, la homeostasis. La homeostasis es un término acuñado por Walter Cannon, quien vivió de 1871 a 1945, y propuso esto. La homeostasis es el arte del cuerpo para mantenerse con vida. Simplificando esto, podemos decir que la homeostasis es la capacidad del organismo para mantener estables las variables internas, a pesar de los cambios externos. Esto no significa que todo esté fijo, significa que todo ocurre gracias a un equilibrio dinámico. Vimos que el medio interno es lo que protegemos, y la homeostasis será cómo protegemos ese medio interno para que nuestras células sigan funcionando correctamente. Veamos unos ejemplos simples para que esto se entienda de una mejor manera. Por ejemplo, si afuera hace frío, tu temperatura se mantiene. Si comes sal, tu osmolaridad se regula. Si te paras rápido, tu presión se corrige. Ahora vamos a esto de una manera más fisiológica. Los pulmones aportan el oxígeno al líquido extracelular para reponer el oxígeno que utilizan las células en cada una de las distintas paradas que éstas tienen. Los riñones mantienen constantes las concentraciones de iones y el aparato digestivo aporta nutrientes a la vez que elimina los desechos. La vida depende de esto. Cuando la homeostasis falla, aparece la enfermedad. La enfermedad se considera también un estado de ruptura de la homeostasis. Y recordemos también esto, aún en el estado de enfermedad los mecanismos homeostásicos van a seguir funcionando al compensar y a mantener las funciones vitales. Para eso también podemos agregar un término muy importante, el cual es la alostasis. La alostasis se refiere al proceso fisiológico mediante el cual el organismo logra la estabilidad, incluyendo la adaptación ante desafíos físicos, psicosociales y ambientales a través del cambio. A diferencia de la homeostasis, que es el equilibrio constante, la alostasis ajusta los parámetros internos, como el cortisol, la presión arterial, para enfrentar al estrés. Ahorita vemos ese concepto de enfermedad. La enfermedad cuando se rompe la homeostasis. Pongamos un ejemplo simple. Una enfermedad que impide que los riñones excreten agua y sales. Esto nos puede llevar a un aumento de la presión arterial, que esto sería necesario para mantener la vida. Pero cuando este aumento de la presión arterial ocurre por un tiempo muy prolongado, va a llevar a un daño en diversos órganos, incluyendo a los riñones. Y esto lo veremos más adelante en fisiopatología. Ahora veamos cuáles son estas variables homeostáticas, las variables sagradas, las que el cuerpo defiende con todo. Y para esto aquí podemos ver distintos valores y distintas variables. Comenzamos con la temperatura. La temperatura tiene un valor normal de 36.5 a 37.5 grados Celsius. Y esto es necesario porque las enzimas solo funcionan en rangos estrechos de temperaturas, así que cambios pequeños pueden llevar a grandes consecuencias. También esto nos puede llevar a una hipotermia o hipertermia, que tendría como resultado la falla celular. El pH normal es de 7.35 a 7.45, y cambios mínimos en este pH van a alterar las proteínas, los canales iónicos y la contractilidad cardíaca, así que el pH es la vida química. La osmolaridad determina el movimiento del agua y controla el volumen celular. Si esta osmolaridad se altera, puede llegar a ocurrir el edema celular, la deshidratación celular y también el daño neurológico. Y el valor de la osmolaridad es de 275 a 295 miliosmoles. También tenemos los valores de sodio y de potasio, pero estos corresponden a los valores de líquido extracelular, no lo que está dentro de las células, porque recordemos, adentro de la célula hay una mayor cantidad de potasio y una menor de sodio. Pero en los valores que vemos en esta tabla, la cantidad de sodio es mayor que la de potasio. Ahora también tenemos la presión. Esta presión asegura la perfusión de los órganos. Y los órganos que dependen críticamente de ella son el cerebro y el riñón. Todos los órganos dependen de la sangre, pero estos son muy críticos. Una presión baja sostenida nos puede llevar a choque. Por último tenemos al volumen sanguíneo. El volumen sanguíneo determina el gasto cardíaco y influye en la presión arterial, y todo esto se relaciona directamente con el sodio. Un volumen inadecuado puede ser igual a una falla circulatoria. Todo sistema homeostático tiene tres piezas. Si falta una de estas o no funciona, el sistema tampoco lo hará. Para eso tenemos las tres partes principales. Tenemos el receptor, el centro integrador y el efector. Comencemos con el receptor. El receptor detecta el cambio, este será el sensor. Por ejemplo, tenemos termorreceptores, barorreceptores y quimiorreceptores. El centro integrador analiza la información y decide qué hacer, y la compara con el valor normal.
y ve que éste esté afuera o esté dentro de los rangos normales de las variables. Usualmente es el sistema nervioso central, el hipotálamo o el tronco encefálico. Y como tercer componente de este sistema de control tenemos el efector, que se encarga de ejecutar la respuesta y de corregir la alteración. Como ejemplos de estos tenemos a los músculos, las glándulas, al riñón y al corazón. Hablemos rápidamente sobre el control nervioso y el control hormonal. Para eso tenemos el control nervioso como un control rápido, un control preciso y de corta duración, que es ideal para regular la presión arterial, el movimiento y las respuestas inmediatas. Y como segundo punto tenemos el control hormonal, el cual es lento, prolongado y tiene un efecto generalizado, y es ideal para el crecimiento, metabolismo, volumen y la osmolaridad. Ahora pasemos a hablar sobre la retroalimentación, el mecanismo básico de control del cuerpo. Siempre hay un cambio en una variable, un sistema que lo detecta y una respuesta. Por eso vimos los componentes del sistema de control antes de pasar a la retroalimentación, para que esto se entienda mejor. Ahora, dependiendo de la respuesta, puede ser que sea negativa o que sea positiva. La respuesta de la retroalimentación negativa va a corregir este cambio y la positiva va a amplificar el cambio. Comencemos hablando de la retroalimentación negativa. Este es el mecanismo principal de la homeostasis, es la más importante para la vida y ocurre cuando la respuesta del organismo se opone al cambio inicial para regresar al valor normal. Veamos un ejemplo sencillo que es el control de la glucosa en sangre. Si comes un pastel, la glucosa en sangre aumenta. Y ahora veamos paso a paso cómo ocurre esto. La variable alterada aquí sería la glucosa. ¿Por qué? Porque los niveles de glucosa van a suben por el valor normal. El receptor o sensor que se va a encargar de detectar esto serán las células beta del páncreas que detectan la glucosa alta. El centro integrador es el mismo páncreas, donde se procesa la señal. Y como efecto de todo esto será la liberación de la insulina. La respuesta fisiológica final será que la glucosa entrará a las células gracias a la liberación de la insulina, se va a almacenar como glucógeno y va a disminuir la glucosa en sangre. Y entonces la glucosa va a volver a los valores normales. El punto principal de esta retroalimentación negativa es que la respuesta, que fue la insulina, se opuso al aumento de la glucosa. O sea que hubo un cambio, se opuso al cambio inicial para regresar al valor normal. Por eso es la retroalimentación negativa. Ahora veamos la retroalimentación positiva utilizando un ejemplo simple. La retroalimentación positiva es menos común, pero es muy potente. Aquí la respuesta aumenta el estímulo inicial. El sistema no busca equilibrio inmediato, busca llevar el proceso hasta su final. Entonces, el ejemplo que tomaremos aquí es el parto, donde se utiliza la hormona oxitocina. La situación será la siguiente. El bebé presiona el cuello del útero y veamos paso a paso qué es lo que ocurre. El estímulo inicial será la presión del bebé sobre el cérvix. El receptor serán los receptores de estiramiento cervical y el centro integrador será el hipotálamo, específicamente la hipófisis posterior, que se encargará de liberar oxitocina. La respuesta a eso serán las contracciones uterinas más fuertes y en consecuencia el bebé empuja más el cérvix y se produce nuevamente otro estímulo, más presión, más oxitocina y se forma un ciclo de amplificación, donde hay más contracción, más presión, más oxitocina y más contracción. Y todo esto se detiene cuando nace el bebé. Por eso es retroalimentación positiva. El sistema no busca el equilibrio inmediato, busca llevar el proceso hasta su final. En este caso el proceso finaliza cuando ocurre el parto, cuando este bebé nace. Por último, para recordar lo que ya vimos en este video, tenemos la aplicación clínica, la alteración de la homeostasis y la enfermedad. La enfermedad es una falla en la homeostasis y como ejemplos tenemos a la diabetes, donde hay una falla en el control de la glucosa, entonces la insulina ya no puede volver a la glucosa hacia sus valores normales. En la hipertensión falla el control de la presión, en la insuficiencia renal falla el volumen y osmolaridad y en el choque hay una falla global del medio interno. Así que los síntomas son únicamente la punta del iceberg y la raíz o la base de este iceberg será la homeostasis. Nos vemos en un próximo video.